Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos como siempre. Démosle gracias a Dios por este día tan hermoso que tenemos para estar vivos, para darle gracias a nuestro Dios, para alabarle, para mostrarle cuánto le amamos, pero no porque nosotros le amemos, sino porque Él nos amó primero a nosotros y nos da tantas bendiciones en esta vida. Entonces, hermanos, pues aprovechemos este momento que tenemos para poner a un lado todas las preocupaciones de este mundo, concentrarnos nada más en nuestro Dios, en nuestro grande, maravilloso Dios, en todas las cosas que Él nos ha dado y en este momento que tenemos de hacer su voluntad, de adorarle, de magnificarlo y también de aprender de su palabra y de tratar de ser los cristianos que Él quiere que nosotros seamos. Si me acompañan en oración, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias porque nos diste el descanso anoche, nos tuviste vivos durante toda esta semana, nos diste el alimento y un techo sobre nuestras cabezas. En esta mañana, Señor, nos diste la oportunidad de estar aquí, Señor, así sea de esta manera virtual para adorarte y darte gracias y, Señor, cumplir tu voluntad y te pedimos, Señor, en este momento que todo lo que hagamos lo hagamos de acuerdo a tu voluntad y agradable ante tus ojos, que sea el Espíritu Santo guiándonos a nosotros en cada casa, en cada corazón, a los hermanos que van a estar dirigiendo, que seas tú, Señor, guiando este servicio, que sea un servicio para tu gloria y para tu honra y que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pedimos también por los hermanos que no han llegado, para que los bendigas, para que estés en los corazones de cada uno de ellos. Bendice a todas las iglesias de Cristo, Señor, que se reúnen hoy alrededor del mundo. Está con ellos, Señor, y protégelos. Señor, te agradecemos especialmente por tu Hijo Jesucristo, el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros y todo el amor que Él nos mostró. Y por eso, Señor, te pedimos en su nombre todas estas cosas y te las agradecemos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar entonces nuestro servicio de adoración cantando el himno 112. El himno 112 se llama Este es el día. Vamos a cantar, hermanos. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio. Vamos a continuar con el himno número 25, se llama Bellas Palabras de Vida. Entonces vamos a cantarle al Señor este himno, mis hermanos. Qué alegría estar con ustedes esta mañana, poder compartir este momento de alabanza al Señor. Cantémosle a nuestro Padre y a nuestro Dios Jesucristo. Dice así: Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Con amor te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son,
bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Amén. El hermano Jaime nos va a compartir la lectura de la oración. Muy buenos días, mis queridos hermanos, visitantes. Realmente es un hermoso día para alabar al Señor. Demos gracias a Dios por eso, porque tenemos esa gran oportunidad y ese gran privilegio. En el día de hoy, mis hermanos, vamos a tener esta lectura espectacular de la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 19 hasta el versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Escuchen, mis queridos hermanos y visitantes, cómo nos instruye la palabra de Dios en el día de hoy. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes más para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana,
porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Palabra de Dios. Mis hermanos, como nos damos cuenta, aquí hay mucha enseñanza. Y lo que más me llama la atención es el versículo 33, en donde dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Hermanos, eso es lo que nosotros fallamos muchas veces, que nos afianzamos en el plano físico. Como quien dice, estamos pensando solamente cuando estamos caminando, ponemos los pies en la tierra y nos concentramos solamente en la tierra, en la parte física. Y cuando eso sucede y abandonamos espiritualmente a nuestro Dios, a ese cielo hermoso que nos promete el Señor Jesucristo, entonces traicionamos a Dios y a Cristo porque no le damos esa confianza para que Él dirija nuestras vidas. Por eso lo dice ahí, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Si nosotros entendemos esto y día a día estamos en un plano espiritual en donde Dios es nuestra guía, nuestra vida, ténganlo por seguro, y obrando rectamente con justicia, Dios nos dará las bendiciones que nosotros necesitamos de ese día a día en la parte física, la comida, los alimentos, las alegrías, las tristezas, todo, mis hermanos. Muy clarito lo dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. No se nos olvide esto, mis hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias por todas tus bendiciones, por tu protección, tu amor, pero te damos gracias, Señor, por tener ese gran privilegio de estar en este día tan hermoso, alabándote y bendiciéndote. Señor, como tú te lo mereces. Te damos gracias por haber escuchado tu palabra y por poder entender de que tú eres nuestra guía para que nos prosperes en todo, Señor. Nosotros sin ti no somos nada. Bendícenos, Señor, día a día con conocimiento en ti, Señor, y en nuestro Señor Jesucristo para que seamos más afianzados en la parte espiritual a sabiendas de que tú siempre nos vas a dar todo lo que necesitemos. Te damos gracias por nuestra hermandad en el mundo, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todas las personas que están compartiendo con nosotros. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Muchas gracias, hermanito Jaime. Vamos a continuar entonces con el himno Grande Gozo, que es el número 445. Entonces vamos a cantar, hermanos. Grande gozo hay en mi alma, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy,
y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Amén. Vamos a hacer entonces ahora el himno 378, perdón, que se llama A Jehová invocaré. Y después de esto va a seguir la cena del Señor. Entonces vamos a cantar A Jehová invocaré. Dice así. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará del malo. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén. Amén. Es ahorita. Bueno, hermanos, continuamos con un momento muy importante. Es el momento de obedecer uno de los mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y tomar la cena del Señor. La cena del Señor en el que recordamos tanto amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros mismos, por mucho que hiciéramos, por mucho bien que hiciéramos en este mundo, así fuéramos las personas más buenas en términos de cómo la gente lo ve en este mundo, nosotros jamás podríamos alcanzar la salvación, nosotros seríamos dignos del castigo y de la muerte. Pero como Dios es tan amoroso, como Dios es tan misericordioso con nosotros, porque Él es nuestro Padre, Él hizo un sacrificio gigante que fue enviar a su propio Hijo. Jesús mismo estuvo dispuesto a hacer eso voluntariamente, de venir a esta tierra, de estar aquí sin pecado y ser Él el sacrificio perfecto. Él llevar el castigo que nosotros nos merecíamos. Él ser ese sacrificio por nuestros pecados. O sea que cuando nosotros pecamos, nosotros mismos estamos crucificando a Jesucristo. Pero también recordemos que Él lo hizo porque nos ama. Y la única respuesta que nosotros podemos tener a eso es nosotros también amarlo, nosotros obedecerlo. No porque lo que nosotros hagamos nos salve, sino por agradecimiento a todo ese amor que Él nos tiene. Entonces, antes de tomar la cena, voy a leer de 1 Corintios 11:23 en adelante, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, hermanos, si me acompañan en oración, vamos a orar. Padre Santo, en este momento, Señor, tan importante, te pedimos que bendigas este pan sin levadura que nos recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que fue humano como nosotros y estuvo en la tierra, pero fue sin pecado, Señor. Y ese cuerpo fue puesto en una cruz por nuestros pecados, Señor, porque Él cargó nuestras enfermedades, cargó todos nuestros pecados y sufrió el castigo que nosotros nos merecíamos, Señor. Bendice este pan, Señor, y bendícelo a nosotros mientras lo tomamos, para que recordemos, Señor, el sacrificio que fue hecho por amor a nosotros, Señor, y que lo hagamos con agradecimiento de una manera digna ante ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De la misma forma, hermanos, continuamos en oración. Padre Santo, en este momento continuamos en tu presencia y te pedimos que bendigas este vino, este fruto de la vid, que nos recuerda la sangre que derramó nuestro Señor allá en Gólgota, en la cruz, ese río de sangre que lava todos los pecados, Señor, el pecado de todo el mundo, ese río que nos lava, que nos da vestiduras blancas, que nos da la oportunidad, Señor, y la esperanza de estar parados enfrente tuyo, en tu luz, Señor, en el cielo y poder compartir de la eternidad contigo, Señor. Te pedimos que la bendigas, que la tomemos nosotros de una manera digna y agradable, y recordando, Señor, que tú por tu amor has lavado nuestros pecados y nos regalaste con el precio de la sangre de tu Hijo la salvación. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con eso concluimos la cena del Señor. Continuamos con más cantos. Bueno, hermanos, ya terminada la cena, vamos a continuar con el himno 145, se llama Da la luz. Vamos a cantar, hermanitos. La llamada suena, Marta, da la luz. Muchos no han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De la tierra vamos siempre a hacer la sal. Da la luz, da la luz, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial. Da la luz, da la luz, da la luz. Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón. Da la luz, da la luz, da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón. Da la luz, da la luz, da la luz, Señor Jesús, que la dé sin vacilar.
da la luz, Señor Jesús, que la dé sin terminar. Amén. Vamos a continuar con el 208, que se llama En la cruz. En la cruz, hermanos. Pensemos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, salvándonos en la cruz y perdonando todos sus pecados, dándonos su maravillosa gracia para que podamos estar con Él siempre. Inclusive en este mismo momento estamos con Él y por eso le alabamos y le damos gracias. Cantemos, hermanos, En la cruz, 208. Dice, con pena amarga Jesús mostróle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Sigue la enseñanza. Buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos. Hoy tenemos un gran mensaje, como son todos los mensajes encontrados en la carta a los Efesios. De mucha profundidad, de mucha sabiduría este tema. Lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. El amor que excede al conocimiento. El amor que excede al conocimiento. Aquí tenemos una gran oración para que logremos comprender la grandeza de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Así que no se muevan ni cambien de canal porque esto se pone pero que bien bueno, bien interesante. Así que voy a dar comienzo leyendo estos versículos en el capítulo 3 de Efesios, los versículos 14 hasta el 21. Y dice así: Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y leyéndolo ahora, el versículo 19 es bien profundo. Lo leo otra vez porque me llamó la atención aquí leyendo este pasaje. Dice, y de conocer el amor de Cristo. Fíjese, de conocer. Él está orando para que conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¡Wow! Que excede a todo conocimiento. Es decir, profundizar en Cristo Jesús. Profundizar en Cristo Jesús excede a todo conocimiento. Mire, hace unos cuantos meses yo oí esto en la radio. Alguien comentaba y decía, fíjese lo que decía. Decía que si uno tiene el iPhone en la mano, con un iPhone en nuestra mano, dice que eso equivale a tener 3/4 partes del universo en su mano. Y sí que es verdad. Yo no sé si en realidad eso es 100% verdad, pero dime algo de verdad. Pero este versículo dice que conocer a Cristo es más allá que una supercomputadora. Conocer las supercomputadoras, eso es más que un iPhone. Imagínense, el amor de Cristo es más que todo eso. No se puede igualar. Entonces, esto es una oración, porque esto es una oración. Este pasaje de estos versículos del 14 al 21 es una oración nada más. Fíjese, una oración. Lo que Él está pidiendo para que la iglesia logre esa sabiduría espiritual. Esa es la segunda oración en esta carta. En la primera, en el capítulo 1, versículos 15 al 23 de Efesios, Pablo ruega que Dios les dé espíritu de sabiduría, revelación y alumbre su entendimiento. Pero ahora, en esta segunda oración, el énfasis es en el fortalecimiento a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Se acordarán ustedes que esas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Podemos ir. Este pasaje está en capítulo 6, versículo 63 de Juan, donde dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Interesante eso, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 del mismo libro de Juan, el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso es esto, que Cristo, el Espíritu Santo, dan vida. Y eso hay que comprenderlo, hermanos. Yo me acuerdo que para los años 60, 1960, soy un poquito viejito, ¿no? Pero para los años 60, la mayoría de los predicadores, bueno, no la mayoría, no sé exactamente cuántos, pero podríamos decir que muchos predicadores tenían, era como un estilo. Y me acuerdo que porque lo oí mencionar en algunos seminarios donde estudiaban predicadores, y se decía que parte del entrenamiento para el predicador era
memorizar textos. Recuerdo que un hermano una vez se paró, él había estudiado, en un colegio, y él se paró a predicar, un domingo, y entonces, fíjese, comenzó con el sermón de la montaña, sin Biblia, como a recitar, como si fuera un poema, y dijo todo el sermón de la montaña sin equivocarse. El sermón de la montaña son tres capítulos, ¿no? 3 capítulos, 6, 7, 8. ¡Wow! Y duró casi como 40 minutos. Y lo dijo de memoria. Todavía hay predicadores que cuando predican, se memorizan los sermones. Y sí, yo oí de algunos seminarios donde era parte del entrenamiento que el sermón del monte lo dijeran de memoria. Bueno, eso sí, el que lo pueda hacer, que lo haga. Pero la palabra de Dios no es para aprenderla de memoria. Es para aprenderla y llevarla al corazón y que eso nos fortalezca. Eso nos haga lo que dijo Pablo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Usted se puede memorizar toda la Biblia si quiere, pero si eso no produce vida, el Espíritu es el que da vida. Cristo vino a dar vida. De nada nos vale que salgamos con toda la Biblia en la mente y que cuando salgamos allá a la gente, que no demos buen ejemplo. Que seamos unos legalistas, unos extremistas, como los fariseos. Hermanos, otra vez, el Señor Jesucristo ha venido y el Espíritu Santo para darnos vida y vida en abundancia. Por esta causa, frase usada en la carta 3 veces. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 1 y el versículo 14. Por esta causa, para dar fuerza al gran misterio. Ya saben que en los capítulos anteriores, el capítulo 12 habla del problema que había entre judíos y gentiles. Perdón. Entonces, por esta causa, porque Pablo sentía, fíjese, él fue llamado por Jesucristo para llevar el nombre de Cristo, el Evangelio, a los gentiles. Y él se sentía orgulloso por eso. Por eso él fue a la cárcel. De hecho, él está diciendo, todo esto se lo está diciendo desde la cárcel. Y él se sentía orgulloso de que él era el apóstol destinado, enviado a los gentiles. Por eso esta frase, podríamos decir que le añade propósito a la oración. Es decir, él no está orando, voy a orar por ustedes. Ustedes tienen una necesidad, yo oro. No, había una causa y era ese ministerio, ese evangelio que ahora había unido a judíos y gentiles y que ahora no hay división en el cuerpo del Señor. Todos estamos dependiendo de la gracia del Señor. Doblo mis rodillas, dice ahí, ¿verdad? Que él por esta causa doblo mis rodillas. Vamos a decir, pues, que es apropiado. A veces es necesario, a veces uno se siente orar con seriedad, devoción al Señor. Y pues él dice que dobla la rodilla. Una posición, pues, que nos demuestra la reverencia con que se hace una oración. Según la Escritura, Jesús se postró sobre su rostro. Y pues el apóstol Pablo siempre en esta carta, como lo he dicho antes, él usa esa expresión al Padre, el nombre de Dios. Y dice, el mismo Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículos 13 al 14, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces, vemos ejemplos, por ejemplo, Abraham es un ejemplo, él permaneció delante de Dios de pie.
Salomón se paró cuando dedicó el templo a Dios. David hizo lo mismo. Entonces, los ejemplos para hacer una oración debe ser que usted, como se sienta usted. O sea, a veces las oraciones nos sorprenden. Tenemos que orar, pues, en la posición que estemos. Pero esta expresión de Pablo aquí, de doblar sus rodillas, pues, eso como que le da fuerza a lo que él va a decir, a esa oración. Y a veces eso es bueno hacerlo. Segundo, vemos aquí que él está orando por la fortaleza. Versículo 10 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjese, de acuerdo a los Romanos, vamos a ir a Romanos, porque en Romanos encontramos algo muy bueno, ¿saben? Muy bueno. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así, 8:9 dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Así que, ¿de dónde va a venir la fortaleza, la energía que necesitamos para vivir, para seguir adelante? Pues sencillamente del Espíritu Santo. Poder conforme, fíjese como dice ahí, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, de su abundancia. Mire esto. Vamos a ilustrar esto. Si un millonario encuentra una persona necesitada en la calle y le da $1, podríamos decir que ese dólar se lo dio de lo que tiene. Se lo dio de lo que tiene, ¿ok? Pero si lo da conforme a lo que tiene, sería que le diera $1 millón. La diferencia, dale un dólar, pues, tenía $1, se lo dio. Pero si le da conforme a la abundancia que tiene, sería que le diera $1 millón. Vamos a decir que el millonario tiene 500 millones, pues da un milloncito a alguien, pues da conforme a sus riquezas, a todo lo que él tiene, proporcional a lo que él tiene. Pero si da $1 es una limosna, como quien dice, para quitárselo de encima. Entonces, Dios nos fortalece, como dice ahí, ¿verdad? Conforme, como dice el versículo, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, de su abundancia. Dios nos da de su abundancia. Dios no nos da cualquier en centavos, ¿no? Nos da de acuerdo a su abundancia, al poder que tiene. Ese poder es para el hombre interior, que como dice el Salmo 119, versículo 18, el hombre interior puede ver, escuchar, capítulo 13, versículo 9 de Mateo, gustar, Salmo 34, versículo 8, y ejercitarse en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8, donde Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, es decir, que nos dediquemos a las cosas espirituales. Entonces, ya vimos este ejemplo de la fortaleza, y entonces el exterior, aquí tenemos el hombre interior versus el exterior. El exterior o la carne decae y se pudre, pero el interior se renueva. Esa es la diferencia. Y para ello vamos a leer, este pasaje está muy bueno, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Fíjese, de Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 en adelante dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y eso sí que yo le puedo hablar, porque cuando uno llega a los 50 se preocupa, cuando llega a los 60 se preocupa más, cuando llega a los 65 como quien dice, ya no puedo dar vuelta atrás, no puedo dar reversa, y dice, por tanto desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo se va desgastando, y se va desgastando, y lo sabemos, ¿sabe por qué? Por los dolores que aparecen cada mañana.
El interior, no obstante, se renueva de día en día. El interior. Wow. Y mire, hago un paréntesis aquí. Yo creo que la gente mayor, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con gente mayor, tienen una sabiduría y una paciencia. Y si uno compara con un joven, ¿verdad? Pero el joven siempre está como con mucha energía y quiere hacer esto y no, y ahora no quiero esto, y para darle de comer es un problema, ¿verdad? Y convencerlos de algo. Sin embargo, las personas mayores que han vivido tanto nos enseñan tanto, ¿verdad? A veces esa paciencia. Yo lo digo por mi mamá. Era tan quieta, tan llevadera, así, y con una sabiduría increíble en muchas cosas que tenían mucho, pero que mucho sentido y mucha sabiduría. Entonces, el interior, no obstante, se renueva de día en día, no importando la edad. Dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Las que no se ven son eternas. Y entonces dice el versículo, capítulo 5, versículo 1, continuando, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es esto, hermanos. Podemos ver que esa fortaleza en nosotros va creciendo, pero aunque el cuerpo se vaya desgastando, pero el Señor nos fortalece. El ser fortalecido en el Espíritu Santo, hermanos, es una cosa muy importante que nosotros debemos pedir fortaleza a Dios. No debemos estar, como dicen por allá, enjuañangados, como quien dice ahí, como que hay que empujarlos para que caminen. No, en realidad debemos estar, como dice, en victoria. Entonces, Pablo está también, y él está, pues, fíjese qué oración, cada fortaleza, ahora profundidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso está eso! O sea, Efesios es una carta profunda, hermanos. En pocos versículos, hay mucho. Es como hay ciertos alimentos que a uno lo llenan. Por ejemplo, a mí, cuando yo como salmón, estoy 4 o 5 horas que puedo no comer. No me da hambre. ¿Sabe por qué? Porque el salmón tiene aceites omega. Y eso es fuerte, ¿no? O sea, un buen pedazo de salmón bien hecho, en realidad nos fortalece por horas y horas. En cambio, si comemos otros alimentos, a las 2 horas ya queremos comer. A mí me ha pasado eso, que he comido y dice, pero hace 1 hora que comí. Bueno, pero no comí calidad en nutrición, a lo mejor comí cosas así muy rápidas. Entonces, esto aquí es como con un buen pedazo de salmón. Tiene vamos a decir, mucha profundidad, ¿verdad? Lo que está haciendo Pablo, esta oración, ¿verdad? Entonces, fíjese, la profundidad se expresa en 3 verbos. Primero, que habite. ¿Qué habite en nosotros? Cristo habita en nosotros por fe. Gálatas 2:20. Entonces, también arraigados como los árboles. Y el Salmo 1, no lo voy a leer porque estoy seguro que ustedes lo conocen bien. El Salmo 1 es, como dice, un buen comienzo, la entrada de los salmos, ¿no? Como esas canciones en los conciertos para poner a la gente ahí que se entusiasmados y que se queden hasta que termine el concierto. Entonces aquí el Salmo 1 es una cosa increíble sobre el justo, que es como el árbol plantado junto a aguas y esto y lo otro, ¿no? Pero voy a leer a Jeremías. Fíjese lo que dice Jeremías, un pasaje bien hermoso. Dice Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8, dice, así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana. Noten eso, en la fuerza humana. Dice, mientras su corazón se aparta de Jehová. Que eso es lo que en el mundo se llama el humanismo. El humanismo es sacar la atención de Dios y ponerla en el hombre. Es decir, en vez de agradar y alabar a Dios, es el centro, es el hombre, ¿no? Entonces, será como la retama. La retama era una mata, un árbol que se usaba como combustible en el horno para el pan, ¿verdad? Entonces dice, será como retama
en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto. Qué tristeza, ¿verdad? En tierra despoblada y deshabitada. Dice, bendito el hombre que confía en Jehová. La diferencia, ¿verdad? Cuya confianza está puesta en Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Dice, no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequías no se inquietará ni dejará dar fruto. Esos pasajes nos dicen que cuando nosotros honramos, glorificamos a Dios, servimos a Dios, hermanos, no tememos ni al frío, ni al calor, ni al problema, ni a la tristeza, ni a nada. Realmente, somos más que vencedores. Entonces, hermanos, aún los problemas de la vida, quizás ustedes recordarán, y quizás lo hemos mencionado en otras veces, que hubo allá en Arizona por el 1991, hubo un hombre millonario, tenía tanto dinero que gastó 150 millones en construir una biosfera como un invernadero grande. Y la idea era algo así como crear un ambiente que no dependiera de afuera, tuvieran como el huerto del Edén, como si fuera a replicar el huerto del Edén. Entonces ahí se metieron unas cuantas personas y ellas tenían que entrar ahí, no podían salir a no ser que estuvieran enfermos, y creo que tuvieron como 3 años en esa esfera. Allá en el desierto de Arizona, en un pueblo que se llama Oracle, Arizona. Y la idea era que este hombre quería como replicar a Adán y Eva, por ejemplo, en el huerto del Edén. Y lo único que entraba a esa esfera era aire, ¿verdad? Para que ellos pudieran sobrevivir. Pero allá adentro ellos tenían agua y tenían que sembrar y cosechar los frutos y comer allá. O sea, que ellos no iban a ir cada viernes al supermercado y mandar a alguien y que traiga comida y hacer comida. No, de ahí mismo, como si fuera Adán y Eva. Ahora, hubo un detalle que a ellos se les olvidó, no lo consideraron, que fue el viento. O sea, dentro de esa esfera no había viento. ¿Y sabe qué? Cuando los árboles echaron fruto, imagínense un árbol de naranja, de manzana. Entonces, cuando ese fruto crece, las hojas, si es mucho fruto y crece mucho los frutos, o sea, tiene muchos frutos, a veces hasta se parten. Los árboles ahí dentro de esa esfera, como no tenían el viento, con el peso del fruto se cayeron. No se rompieron, simplemente se cayeron. Se desairaron, o sea, la raíz no tenía profundidad y no estaban bien arraigados y se cayeron. ¿Sabe por qué? Porque el viento lo que hace es fortalecer las raíces del árbol en la profundidad. Ese jamaqueo de aquí para allá, el viento y para acá y para acá y para acá, eso lo que hace es que fortalece el árbol. Así, hermanos, los problemas son como el viento al árbol, nos fortalecen. Por eso Pablo dijo, cuando estoy más débil, ¿qué? Soy más fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, la profundidad también está hablando Pablo de cimentados. Eso es como en la construcción, en la fundación de una estructura. Eso es lo que dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y hermanos, nosotros estamos parados sobre la roca, hemos sido edificados sobre la roca porque la roca es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pero fíjese por esta oración tan profunda, él está orando para la capacidad para comprender. O sea, a veces uno ora y ora y ora y ora por esto y lo otro, y a veces uno pues como que dice, cumplí, oré ya, me levanté o salí de mi casa y entonces pues hice una oración. Pero capacidad para comprender las cosas espirituales, eso es profundo, hermanos. Dice, ¿qué vamos a comprender plenamente? Bueno, ahí mismo lo dice en el capítulo 3, versículo 19, que estamos tratando en este tema, ¿verdad?
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se acordarán que un ratito yo les dije del rico. Si un rico le da $1, le da de lo que tiene. Pero si le da 1.000.000 a alguien, le da conforme a todo lo que tiene. Noten que aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que conocer las grandezas de Dios, la plenitud de Dios, para que entendamos que cuando estamos pidiendo por algo, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a ser difícil, no es difícil para Dios concedernos aquello que es de acuerdo a la voluntad de Dios. No importa el problema que sea, no importa que sea enfermedad, cosas financieras, emocionales, Dios es rico. Y no es que, porque uno puede decir, bueno, Dios es rico, es todopoderoso, sí, pero si nosotros estamos conscientes de eso, nuestras oraciones van a ser un poquito más allá de esa rutina que nosotros tenemos a veces o caemos en nuestras oraciones. Y vamos a ver un versículo aquí que también nos ayuda a comprender esto, que es Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, o sea, en Cristo. Otra vez, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga, aquí sí hay problemas para aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Aquí van a tener que buscar un borrador de esos, una borra de esas para eliminar este versículo, porque esto le cae como a baño de agua fría, ¿no? Y vosotros estáis completos en Él. O sea, hay que estar completos en Él, en Cristo Jesús. Por eso Pablo está orando. Que no seamos simplemente agregados a la iglesia, que no seamos simplemente seguidores de Cristo. No, que estemos completos en Él. Como dice en esta misma carta más adelante, que dice que crezcamos hasta la altura de nuestro Señor Jesucristo, hasta esa estatura. Mirad así a Cristo, bueno, yo todavía me falta bastante, pues sigamos creciendo. Que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, que por arriba de Cristo, nada. Cristo es todo. En Cristo está toda la plenitud de la deidad, como acabamos de leer en Colosenses. Entonces, 3 agentes divinos que nos ayudan en todo, en todo momento, y a quien debemos alabar y dar gracias por sabiduría, entendimiento de la divinidad. Dios, el Espíritu Santo y Cristo. Fíjese lo interesante que es esta oración. Yo había leído Efesios muchas veces, y creo que he enseñado Efesios en otras ocasiones. Pero me di cuenta que esta oración tiene una doxología. Así como las cartas, ¿sabe que la doxología pues es lo último, ¿verdad? Por ejemplo, hay un himno que se llama así, la doxología, que es como de despedida, ¿verdad? A lo último. Entonces, las cartas, ¿verdad? Pues tienen una despedida. Esta oración es una oración con una doxología, los versículos 20 al 21. Y los voy a leer de nuevo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, por lo general, cuando uno ora a Dios, uno termina con peticiones y peticiones y peticiones y peticiones y amén. Y ahí terminamos. Como que ahí ponemos los frenos y ya, se acabó. Nos levantamos. Fíjese que esta oración, la profundidad de esta oración, dedica 2 versículos muy buenos, muy bonitos, allá como una doxología, como una despedida, para alabar a Dios. Es decir, Dios
el Espíritu Santo, Cristo, unidos. Tenemos que, en nuestra relación con Dios, eso es lo que, esos tres agentes divinos, es lo que nos va a dar el poder, es lo que nos va a dar seguridad. Dios, el Espíritu Santo y Cristo. Aquel, dice ahí en el versículo 20, aquel se está refiriendo a Dios. Capítulo 3, versículo 20. Según el poder que actúa en nosotros. Dios es el principio de todo. Es todo. Dios es todopoderoso. Dios es amor. O sea, ahí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Dios. Entonces menciona en segundo lugar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poder que actúa en nosotros. Y hermano, esto es muy importante. Nosotros tenemos que estar conscientes, muy conscientes y entenderlo. La actividad, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que dice ahí, el que actúa en nosotros. Esto es profundo, hermanos. Esto es muy profundo y lo vamos a ir vamos a ver, a entenderlo mejor yendo al capítulo 8, versículo 26 al 27 de Romanos. Un pasaje bien interesante. Fíjese con lo que dice este pasaje. 2 versículos aquí. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjese eso. Cuando oramos, a veces no sabemos ni qué vamos a pedir. A mí me ha pasado que a veces pido algo al Señor y pasa por mi mente, bueno, ¿debo pedir esto? O debía decírselo a Dios así, o me encuentro que le estoy pidiendo demasiado a Dios, o poquito, entonces como una confusión, ¿verdad? Pues esto es lo que dice así, porque a veces cuando estamos orando, dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjese, o sea, recuerde que es como, por ejemplo, si a mí ahora me llaman en una entrevista y me dicen, mira, mañana tú tienes una entrevista con el presidente de la compañía. ¿Sabe qué? Yo voy a estar toda la noche, o bueno, si me lo dicen 2 o 3 días antes, voy a estar hasta practicando lo que le voy a decir, que es el presidente de la compañía. Y quizás ahí es donde me cuelgan o donde me pueden dar el trabajo. Entonces, estamos hablando con Dios. ¿Ves? Más que un jefe. ¿Entiendes? Es Dios. Pero dice aquí, mire, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow, esto es una expresión que pues, en gemidos indecibles, yo creo que el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, eso es mi imaginación, ustedes pueden, a lo mejor se imaginan otras cosas, ¿verdad? Pueden imaginarse, ¿verdad? O interpretarlo diferente, pero estos gemidos indecibles del Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo es como cuando una persona está insistiendo, gemidos indecibles. Es como que el Espíritu Santo está rogándole a Dios, intercediendo, que esa oración vaya a Dios de la manera en que debe ser. Y que Dios dé la respuesta de acuerdo a su voluntad. Es decir, muchas veces, y yo creo que es lo que pensamos todos los cristianos, que cuando oramos es como quien dice, bueno, se va por ahí como cuando las burbujas salen hacia el aire y una detrás de la otra y así, y quizás nosotros tenemos la misma idea de que, bueno, por ahí va subiendo esta petición y esta otra, y por ahí quizás cuando llega ya a 1000 pies en el aire, a lo mejor no se sabe para dónde se fue, si cayó al mar, si cayó allá en la montaña, en los árboles, vino para atrás, así, bajó. Pues no, hermanos, voy a leerlo de nuevo, este pasaje. Lo leo de nuevo. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña el corazón, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora, como que me vino una luz aquí, puedo entender mejor eso. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo que está es modificando lo que usted dice para que Dios para que eso que usted pida lo modifique el Espíritu Santo para que sea conforme a la voluntad de Dios. Es más, lo leo de nuevo. Ve ese versículo 27, ahí aclara bien. Dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es, perdón, es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Es decir, usted ora y usted dice, estoy preocupado por esto, Señor, ayúdame en esto, yo no sé qué va a hacer mañana, yo no sé qué vas a hacer en el trabajo, yo no sé este ministerio o estoy estudiando con alguien y no va para ningún lado, el estudio, lo que sea. El Espíritu Santo va a interceder delante de Dios, no de acuerdo al revolú que usted ha hecho ahí en 2 o 3 minutos, en media hora, sino de acuerdo, que todo eso lo va a poner de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo va a arreglar, como cuando uno le da un escrito a un editor y él empieza a borrar y a quitar y a reeditarlo, ¿verdad? Y a veces le borran aquí, le añaden, tienen que añadirle una frase, tienen que quitar esto no tiene acento, esta coma no va aquí, o a veces este párrafo es mejor quitarlo, porque descontrola todo arriba y abajo. Y es lo que hace el Espíritu Santo con nuestras oraciones. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es la palabra de Dios. Y para terminar, hermanos, por tanto, fíjese qué pasaje bonito aquí Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente en la cárcel. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, Pablo estaba en la cárcel. Filipenses es otra de las epístolas escritas desde la cárcel. Fíjese lo que él le dice. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, a través del Espíritu Santo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, esta es una oración, una tremenda oración de Pablo. Sigamos este ejemplo de Pablo y reconozcamos, hermanos, que tenemos que profundizar, fortalecernos para llegar a una madurez en la cual nuestras oraciones se perfeccionen, pero sabe que todo esto sucede con la ayuda del Espíritu Santo. Qué hermoso es aprender, profundizar en la palabra de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios le cuide, le fortalezca, porque esa es la oración de Pablo y debe ser nuestra oración siempre. Que Dios los bendiga y que tengan un día bendecido, porque Dios es un Dios de bendición. Amén y amén. Muchas gracias, hermano José, por la lección. Qué belleza de pasaje, ese efecto. O sea, increíble todo lo que hemos aprendido hoy, hermanos. Le damos gracias al Padre por su bondad. Y por eso vamos a cantar también entonces el 124 para terminar. El 124 se llama Oh bondad tan infinita. Vamos a cantar, hermano. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revela su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvador que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud.
solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Amén. Cierra. Bueno, hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro servicio de hoy. Como siempre, ha sido un momento muy hermoso poder escuchar la palabra de nuestro Dios, poder aprender y también pues poder cumplir sus mandamientos recordando el sacrificio que se hizo por nosotros. Eh, Además de las oraciones de siempre por salud y eso, también tenemos que dar en nuestras oraciones gracias a nuestro Dios porque nos ha escuchado. El primo de Pilar ya está mejor, se está mejorando, el que tuvo COVID, y también el tío de Maribel también ya salió mejor de su operación que tuvo ayer. Entonces todo esto son cosas que nuestro Dios nos regala, son bendiciones. Tenemos que también seguir en oración para que se recuperen y por todos los que están enfermos. Sobre todo orar para la salud espiritual, ¿no? Que es más importante que la física, para que todas las personas que están a nuestro alrededor lleguen a Cristo y tengan la oportunidad de vida eterna. Como siempre que nos estemos llamando, que estemos en contacto con nuestros hermanos, para que no nos sintamos de pronto alejados de la hermandad y de Dios mismo. Y bueno, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo, y si Él nos da la oportunidad, que nos podamos reunir en la próxima oportunidad. Eh, el miércoles tenemos también nuestros estudios, seguimos estudiando el libro Apocalipsis. Eh, y bueno, esos son los anuncios que tenemos para hoy. Que Dios los bendiga a todos.